como disciplina científica 1. Ahora, continuando con lo que, con lo que ella matizó y nosotros estábamos señalando, estos obstáculos nos tienen diferentes niveles. Están, ella señaló algunos, yo aquí pongo dos, que es el obstáculo cognitivo, que señala Piaget, y el obstáculo epistemológico, que señala Yves Chevalard, son resistencias que, para Chevalard, son resistencias históricas en la evolución de matemáticas. No tiene, no es incapacidad, sino es una ruptura profunda con la intuición. Y el obstáculo cognitivo es una tensión entre la asimilación y la acomodación. Y el estudiante de matemática va a tener estas situaciones donde va a tener que botar ese obstáculo, asimilar ese obstáculo. Entonces, ¿qué es lo que hace el didacta en matemática? Buscar alguna estrategia, buscar alguna forma de hacer entender por qué si 25 es mayor que 8, eso no aplica en los puntos decimales, por ejemplo. O por qué, que la pregunta de siempre de los estudiantes que van con trampa, ¿por qué si yo utilizo números negativos, cómo poderlos ver en la vida? Que lo que le va a preguntar, ¿para qué esto? ¿Para qué me va a servir en la vida? Que siempre dicen, ¿verdad? Ese obstáculo epistemológico no permite asimilar el concepto profundamente, porque se cierra en que no hay una aplicación y no me va a servir para nada. Esas son cuestiones que nosotros tenemos que ir votando en este tipo de situaciones. Las barreras no van a ser una ignorancia, sino que son conocimientos que resisten al cambio en la enseñanza matemática. Entonces, aquí es donde nosotros utilizamos una red semiótica con conflicto en los signos. La matemática se aprende a través de sistemas de representación y el conflicto ocurre cuando el estudiante y la institución no leen el mismo símbolo y de la misma manera. Por ejemplo, la equivalencia. Y para algunos es muy complejo el poder tener una relación de equivalencia cuando, por ejemplo, decimos que X es igual a a un número. Los estudiantes tienen bastantes situaciones cuando no relacionan los conceptos. Otra sería la señal de resultado. Aquí hay otro conflicto. ¿Qué significa este resultado? ¿Cómo se puede aplicar? Y también está el conflicto del comando de acción. Ahora, miren, hay una situación interesante, pero a los estudiantes les gusta mucho el que usted les enseñe, por ejemplo, cómo llegar a hacer, cómo lo que estoy aprendiendo se utiliza en memes, por ejemplo. Por ejemplo, y este es un ejemplo muy clásico de que la mayoría de estudiantes, cuando ven un valor así, por ejemplo, x más x es igual a 60, x más y es igual a 30 y y menos 2z es igual a 3, pero al momento de x más y más z, z más y más x más y, ¿cuánto es? A verlo con con estos símbolos. Es increíble, pero los estudiantes sí asimilan esto, sí les llama la atención el resolver este tipo de problemática, pero la semiótica es la que cambia en esta situación, ¿verdad? Que esas son las cuestiones que nosotros tenemos en muchas de las prácticas que podríamos tener en matemática en la enseñanza. Es por eso que cuando nosotros hablamos de variable puede tomar cualquier connotación, las diferentes situaciones,
Y si a los estudiantes de secundaria pues se les asimila más esto, pues no, hay que buscar algún tipo de semiótica que les permita acceder a este aprendizaje y que no lo vean como un conflicto, ¿verdad? Otra cosa son las fracturas semióticas que se tienen en el álgebra. Miren, estos que ustedes están viendo aquí son errores muy claros que suelen pasar. Por ejemplo, la transposición de la aritmética al pensamiento simbólico provoca generalizaciones indebidas. Por ejemplo, el error clásico de a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Que se comieron este AB que miran aquí en el vacío del cuadrado y el AB que está también en el vacío del cuadrado. Esto es una regla mal memorizada si lo queremos utilizar como parte de memoria. Es una extensión abusiva de las propiedades de la multiplicación a la suma. Pero lo que sucede es de que el estudiante va a ir asimilando estos conceptos. Por eso es de que es importante que cuando nosotros le enseñemos al estudiante, hagamos preguntas intencionadas para que el estudiante asimile este concepto. O por ejemplo, el conflicto, la variable que se interpreta como un objeto fijo o se ignoran en las estructuras de las expresiones. Por ejemplo, cancelar a más b dividido a, que se cancela en algunas expresiones acá, aunque haya una suma y solo nos quede b. Por ejemplo, si yo tengo a más b dividido a, se cancela la, entonces mi resultado es b, que es otro conflicto que tienen los estudiantes, porque se les ha enseñado, bueno, hay una propiedad que se llama la propiedad de cancelación, pero los estudiantes tratan de emular esto, que si se cumple para la suma, para la multiplicación, también se va a cumplir para la suma. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo ver esas fracturas semióticas que se tienen en álgebra, que es muy común. No es algo que no suceda, es algo que ustedes van a ver mucho en los estudiantes. O fracturas que se tienen, fracturas semióticas que se tienen en cálculo. Por ejemplo, el choque conceptual entre infinito. Miren, esto del infinito se puede ver muy claro porque a los estudiantes les cuesta. Doctor, perdón que lo interrumpa. No sé si está compartiendo porque yo no logro ver o soy solo yo. Sí se Desde... ve. Sí se Sí, se ve. logra ver, sí se logra ver. Perdón. Gracias. Muy bien, disculpe por la citación. Les comentaba, los estudiantes tienen un problema muy grande al entender el infinito, pero no solamente los estudiantes. A la mayoría de personas que no han estudiado una carrera específicamente de matemática les cuesta asimilar el infinito, porque piensan que el infinito es un número, y no es así. El infinito es la idea de que nunca va a terminar. Ahora, fíjense, pues, se los voy a decir así. Yo sé que va a ser un poco chocante para algunos, para que se pueda dimensionar la situación de los infinitos. A ver, nosotros sabemos de que entre 1 y 2 hay infinitos números. Y entre 0 y 100 hay infinitos números. Entonces vienen algunas personas que dicen cuál es el que tiene mayor cantidad, si de 0 a 1 o de 0 a 100. Ahora viene la situación. No se puede cuantificar esta situación, porque si yo quiero ponerle una cardinalidad a esto, nosotros llegaríamos a un error conceptual del infinito, porque el infinito no es un número, es la asimilación, es la idea de que nunca va a terminar una numeración. Por eso es de que hay muchos errores entre el límite y el valor. Creer que el límite de una función en un punto siempre coincide con el valor de la función, aquí se mira una incomprensión entre la aproximación. O, por ejemplo, el volver la parte algoritmo del infinito, operar el infinito como que si fuera un número ordinario.
Infinito menos infinito me da 0. ¿Cómo se va a poder restar un infinito con un infinito si es la idea de que nunca termina? No se puede realizar este tipo de operaciones. Inclusive la manipulación del significado, tratar el símbolo como la derivada de X o el límite de manera puramente mecánica, ignorando su representación de razón de cambio, que esa es otra cosa que nosotros tenemos. Que en derivada nosotros decimos, bueno, en derivada si nosotros tenemos un X al cuadrado, baja al 2 si se le resta 1 al exponente. Ese es un algoritmo de cómo llegar al resultado, pero se pierde la sensación de qué concepto se está enseñando aquí, que es una representación de la razón de cambio instantánea que se tiene en este caso. Entonces, sí tenemos esas concepciones y que cambiar, tenemos esas partes de cómo ir modificando estas situaciones para que salgan y no tener esa situación. ¿Qué otros errores creen que cometen los estudiantes? Me gustaría escucharlos a ustedes también, por favor, porque así no se escucha solo un monólogo, sino que también hay una conversación. Buenas tardes, Doc. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Fíjese que yo soy relativamente nuevo como docente porque siempre fui auxiliar, pero sí, respecto a los errores, últimamente yo, por ejemplo, he dado un curso que es cálculo y les explico pizarrón, les explico en computadora que tiene que ser el símbolo de la integral cuando van a integrar y solo colocan la palabra integrando. Entonces, este es uno de los errores, que no colocan los símbolos correctos de las operaciones. Otros errores que yo he visto, e a la 2x, colocan e y a la par 2x, no elevado. Y sí son errores que en realidad sí, digo yo, no sé en dónde están los estudiantes, porque yo pues cuando era estudiante cometí errores, si no sabía el problema, pues no lo podía hacer, pero no de ese tipo. Entonces, yo creo que el tema de la era digital nos está arruinando a los chicos porque ya no reconocen bien un símbolo. Para multiplicar en temas de nivel medio, no colocan los paréntesis. Y así muchos errores que le podría mencionar, que no utilizan los símbolos correctos de la ciencia. Exacto, sí. Y como les digo, esta es una situación que afecta realmente a las diferentes situaciones que no tenemos estas prácticas, ¿verdad? O sea, en este caso, vaya, otra expresión que se tiene como error es vamos a ver, solo voy a utilizar nuevamente estos cálculos que estaba señalando su compañero, que me parece importante. Y es que como se hace tan mecánicamente, se olvida el concepto de la parte matemática, ¿verdad? Por ejemplo, otros errores que se tienen. Vamos a ver aquí. Bueno, ya dijimos de la parte matemática, de que nosotros utilizamos una potencia y pues los estudiantes aprenden a hacer esto, ¿verdad? La parte algorítmica. Pero también se pierde la concepción de lo que es una razón de cambio, que es la derivada, ¿verdad? O también, en este caso, pues si derivamos esta expresión, ¿verdad? Sobre X. Otra de las expresiones que nosotros hemos podido ver es, por ejemplo, si nosotros tenemos X al cuadrado con la diferencial de X, solo poner X al cubo partido 3. Se les olvida colocar el más C, que señala que esto es una familia de funciones y no se puede llegar a tener un resultado concreto si no tenemos la integral definida. Hay otros errores más que podemos tener, por ejemplo, en la parte aritmética que le señala de esto.
La mayoría de los alumnos anula esto y coloca B, que esto es todas estas cosas que estamos colocando son de los errores que nosotros podemos ir observando en la mayoría de estudiantes. Ahora miren, por ejemplo, yo les decía cuando comenzaba el tema de jerarquía de operaciones, yo les decía, miren, dicen en el Facebook que solamente el 98%, que el 98% falla en esta operación, por lo tanto, solo el 2% lo puede resolver y ellos son considerados como genios. ¿Cuáles creen que serían los resultados que harían los estudiantes en este tipo de operaciones? ¿Cuáles creen que podrían ser los posibles resultados que se tendrían acá? Yo diría que 3, 0. 3, 0, Y, algunos hasta 4. sí, le iba a decir 4. Por ejemplo, aquí es importante hacerle preguntas al estudiante. ¿Cuál creen que señalarían más los estudiantes acá? ¿Cuál creen que es el más señalado aquí? El 0. ¿Perdón? El 0. El 0. A ver, ¿y Mira, por qué? 0 es ¿Por qué creen que dicen 0? como recuerden que un número multiplicado por 0 es 0. Exactamente. No, y no siguen el orden jerárquico de las operaciones. Exactamente. O sea, la mayoría de estudiantes le va a decir, es que como cualquier número multiplicado por 0, da 0. Entonces, está bien, pero ¿quién es el que se está multiplicando por 0? Solamente hay un 1 que se está multiplicando por 0. Entonces, todos esos errores son los errores conceptuales que se van teniendo en esta parte. Por ejemplo, en álgebra, que habíamos dicho, el a más b al cuadrado, solo colocan a al cuadrado más b al cuadrado. Y se le puede ir enseñando al estudiante cuando se cometen estos errores, utilicemos números, digamos que a, ustedes pónganle así, que a es igual a 2 y que b es igual a 3. Entonces la suma de a más b ya sabemos de que es 5, ¿verdad? Y 5 al cuadrado es 25. Pero probémoslo de esta manera con a y b. Si este es 2 más 3 al cuadrado, vamos a ver si se cumple como se señaló en este caso, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. En este caso quedaría 4 y en este 9. Y acá daría el número 13. Entonces no se está cumpliendo. Por lo tanto, esto es error. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir utilizando esos errores de los estudiantes para enseñarle por medio del error a que ellos vayan comprendiendo estas concepciones matemáticas. ¿Qué otro error más han visto ustedes? Este es importante. ¿Cuánto creen que dicen los estudiantes? Vamos a poner las diferentes opciones acá. ¿Cuánto creen que dan los estudiantes acá? Así que la suma de esto. Respuestas erróneas serían 3 al cubo. Ajá, ¿qué otro error? ¿3 al cuadrado también lo usan? Incluso algunos solo colocan la suma de 2 más 1, 3 y colocan entre paréntesis a más a al cuadrado. A más A al cuadrado. Colocan 3 y abren un paréntesis, exacto. Y Así. colocan, exacto. Sí, sí, sí. Entonces hay que enseñarle a los estudiantes, ya que la transición de aritmética a álgebra es muy complicada. Ustedes díganle, pongámosle 2 a este valor. Que miremos aquí cuál sería la opción correcta, ¿verdad?
Si yo utilizo aquí me quedaría 4 y aquí me quedaría 4, que en total me quedarían 8. Ahora probemos con los ejemplos que tú diste. Por ejemplo, 3 por 2 al cubo. 2 al cubo es 8 por 3. Me darían 24, ¿verdad? O si ponemos 3 al cuadrado, aquí sería como decir 3 por 2 al cuadrado, que esto me daría 12. Y así sucesivamente enseñarle al estudiante dónde está el error y señalarle que no se pueden sumar si no son términos semejantes, ¿verdad? Que esos errores nos sirven para ir señalando esta situación, pero la corrección que nosotros tenemos que hacerle para a estos tratamientos que han hecho los estudiantes no es ridiculizar, que sí, eso es algo importante, no ridiculizar lo que está colocando el estudiante, sino que al aprovechar el error que está cometiendo para que él pueda observar esta situación. Ahora, en este caso, pues, otra cosa más que se puede ir utilizando aquí es, por ejemplo, utilizar algunas situaciones como, vamos a ver si se puede aquí. No, es que quería ver si reconocía imágenes esta parte. Ir utilizando estructuras como algeblocks para ir construyendo este conocimiento, que eso es importantísimo, ¿verdad? Entonces hemos podido ver bastantes errores que se pueden colocar. Hay algunos errores que se pueden ver en el internet. Por ejemplo, hay algunos que ponen este tipo de errores, les voy a enseñar. Vamos a ver. Fíjese, Doc. Doc. Sí, ¿lo escucho? Sí, yo el principal problema que yo veo, no sé si lo mencioné, es que al estudiante no le interesa aprender. Cuando hablamos, dejamos a un lado, cuando se les explica a un grupo de estudiantes de ingeniería, de que pues obviamente hay en la matemática, pero si hablamos de nivel medio, no todos los estudiantes van a ir a estudiar ingeniería, incluso la mayoría solo termina la educación media porque es un requisito, ¿verdad? Entonces, el principal problema es que le miro es que esos errores que cometen son errores porque no les interesa. Esa es la verdad. Entonces, el desafío, creo que desde el inicio es cómo motivarlos a que tienen que aprender la matemática. Pues. Sí, Eso creería yo. en efecto, esas son de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Enseñarle cómo al estudiante asimilar. Pero entre las cosas que se tienen, porque como ya de por sí la matemática es sinónimo de aburrida, de que no le va a servir a la vida, cosas así, ya de por sí, pues tenemos errores o cosas que nos hacen pensar en cuanto a lo que está sucediendo en la enseñanza de matemáticas, sino que también hay errores de cómo se está transmitiendo ese conocimiento. Entonces, no solamente algunos tienen errores, sino que también a los profesores en la parte conceptual tienen errores. Miren, por ejemplo, esto lo encontré ahorita. Lo que hizo el estudiante en este caso, para despejar el X, porque lo que se les pedía era despejar el X, pasó el X, como ellos lo dicen, pasó al otro lado, le dicen ellos, acá, entonces ya pude sumar 6 más X es igual a X al cuadrado. Entonces aquí asumó el 6 más X y le pone 6 más X es igual a X al cuadrado. Entonces,
Ya después divide el 6x con el x al cuadrado. Lo que hacen acá es eliminar el x y lo que les queda la raíz de 6. Entonces, estos son errores que se van cometiendo de asimilación de conceptos de matemáticas. Entonces, son cuestiones que nosotros tenemos que ir señalando dónde está el razonamiento de esto. Ahora miren, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención que yo utilizo para enseñarle a los estudiantes. Que esto lo vi una vez en red social y me llamó mucho la atención. Por ejemplo, si yo digo que A es igual a B. Y si yo multiplico A en ambos lados, me va a quedar A al cuadrado y aquí es AB. Ahora, si yo resto en ambos lados A al cuadrado, le resto B al cuadrado en ambos lados, me va a quedar esta expresión. Obviamente aquí tengo un caso de factorización en ambos lados de acá. ¿Cómo se reescribiría esto factorizándolo? Pues aquí nos quedaría A más B por A menos B. ¿Y aquí qué caso de factorización sería el que tenemos en el lado derecho? Factor común. Factor común. Nos quedaría B es igual a A menos B. Si nosotros dividimos A menos B, ahí estamos. Por ejemplo, si cancelamos esto, nos va a quedar A menos B que es igual a B. Pero como arriba estoy diciendo que A es igual a B, entonces yo puedo sustituir aquí el B. Y B más B es 2B. Y si yo divido B en ambos lados, aquí me queda que 2 es igual a 1. Obviamente el resultado es una falacia. Pero ¿dónde se cometió el error en esto? Busquemos el error en esto. El error está a la hora de dividir después de la factorización, doctor. Porque si hacemos A igual B, a la parte de abajo tendríamos A menos B igual 0. Y la división entre 0 no se puede realizar. Exactamente. De que a la hora de restar esto me da 0. Y a la hora de dividir 0 dividido entre 0. Es un indefinido. Exactamente, quedaría indefinido. Y nos quedaría, ahí es donde está este error. Pues cosas así, de buscar error también se podría utilizar. Buscar un error, también podemos ayudar a sostener al estudiante donde se tienen estas situaciones, con enseñarles a buscar errores también al estudiante, que sería otra cosa que nos podría enseñar. ¿Estamos? O sea que, doctor, aquí el error está, es que algebraicamente todo se hizo bien, Así es. pero el error está al final en el planteamiento inicial del sistema de ecuaciones. Bueno, no es desde el planteamiento, es al momento de dividir A menos B, porque si yo estoy diciendo que A es igual a B, entonces A menos B da 0. Entonces, al momento de dividir A menos B dentro de A menos B, como yo ya sé que esto me da 0, que esto me da 0, entonces esto es como dividir 0 dentro de 0, que nos da indeterminado, ¿verdad? Ahí está el error, en dividir A menos B dentro de A menos B. Todo lo demás se hizo bien, pero el resultado llegó a una falacia por ese error. Miremos este otro. Ajá, dígame. Pero es que mi pregunta es, o sea, no se puede regresar. Ahorita voy. O sea, yo lo miro así. A es igual a B, A cuadrado es igual a A por B, y A cuadrado menos B cuadrado es igual a A por B menos B cuadrado. Yo lo miro así, es un sistema de ecuaciones. Y resuélvalo. O sea, yo lo miro de ese modo. No sé qué era lo que usted necesitaba. Lo que se hace, lo que se busca, es que a través de esto se le pide al estudiante encontrar el error.
encontrar, porque obviamente 2 no es igual a 1. Entonces, ¿dónde está el error? Que eso es lo que nosotros necesitaríamos que el estudiante haga para ver dónde están los errores, ¿verdad? Ujú. Entonces, usted le presenta esto y le dice, y lo va desarrollando con el estudiante. A es igual a B, si multiplicamos A en ambos lados nos queda al cuadrado y aquí en el otro, y A, ¿no? Si restamos B al cuadrado en ambos lados nos va a quedar A al cuadrado menos B al cuadrado y AB menos B al cuadrado. Factorizando esto nos va a quedar A más B por A menos B y en el otro A menos B. Y si dividimos A menos B en ambos lados, pues nos va a quedar A más B igual a B, pero como A es igual a B, al sustituirlo me va a quedar B más B, que es 2B, y dividir B en ambos lados, pues nos va a quedar que 2 es igual a 1. Entonces, obviamente el resultado no está bien. Y usted le dice al estudiante, encontremos el error. ¿Ya? Sí, no sé si me escuchan. Yo creo que, disculpen, puedo intervenir un poquito. Lo que sucede, creo que tal vez el compañero no comprendió que a partir de la expresión A más B igual a B, para la parte de lo que seguiría suponiéndose el ejercicio, pues usted realizó una comprobación en donde el doctor lo que quiere hacer entender al estudiante es que A y B no son lo mismo, ya que si nosotros tuviéramos que A y B fueran lo mismo, si yo trato de comprobar ya de forma algebraica que 2 es igual a 1, pues no cumple con esta condición. Entonces, realmente no estamos como resolviendo el ejercicio, sino enseñándole al alumno cómo es que la respuesta está errónea. Exacto, así es. Así es. ¿Cómo es O que sea que la conclusión sería que A no es igual a B, entonces, en ningún momento. Exacto, que estos no se van a poder, digamos, realizar por adición A más B, pues no los podríamos juntar, no son términos semejantes. Ujú. Ya entendí. Sí, ya entendí el punto de vista. Gracias. Muy bien. Ahora miremos acá. Esta es otra cosa, miren pues. Aquí hay otra parte que podríamos observar. Por ejemplo, si X es igual a 3, ¿qué pasa si yo sumo X en ambos lados? Me quedaría X más X y acá X más 3. Y ahora, ¿qué pasaría si yo sumo? Bueno, esto me daría 2X y acá X más 3, porque no se pueden sumar porque no son términos semejantes, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si yo sumo X al cuadrado en ambos lados? Aquí tenemos un caso de factorización. Pero continuemos. ¿Qué pasa? Ya tenemos estos dos resultados. Ahora, si yo le restaría 15 en ambos lados, yo no estoy violando ninguna de las situaciones. O sea, que estaríamos diciendo que esto nos daría, todo esto, esta parte está correcto. Ahora miremos acá. Yo puedo simplificar esta expresión matemática. Porque si tomo esto, aquí esto me daría menos 12. Ahora, aquí tengo un caso de factorización. Que esto me quedaría X menos 3 y X más 5. Y ahora miremos en el otro lado. Nos quedaría X menos 3 y X más 4. Si yo divido X menos 3 en ambos lados, se cancelaría y me quedaría X más 5 es igual a X más 4. Si yo resto el X en ambos lados, me va a quedar 0. Y si yo resto el 5 en ambos lados, me va a quedar menos 1. Y 0 no es igual a menos 1. Pero entonces, ¿dónde está el error? Estaríamos acá diciendo, si X es igual a 3, si yo el 3 lo resto en ambos lados, significa que si X menos 3 me da 0. Aquí nuevamente estamos dividiendo 0 dentro de 0, que es lo que nos lleva a estos resultados anómalos, ¿verdad? A estas falacias matemáticas, que son las cosas que nosotros tenemos que ir viendo cómo cambiar. Pero bueno, en este caso, pues son errores que se miran desde álgebra. Pero miremos en este caso, si yo tengo 25 menos 45.
y 16 menos 36, por ejemplo, acá. ¿Qué pasaría si yo le sumo 81 cuartos? Ahora miremos este otro, para que miremos en aritmética. ¿Qué pasaría si yo sumo 81 cuartos en ambos lados? Aquí me quedaría 16 menos 36 y acá 81 partido 4. Bueno, si ustedes observan, esto es como decir un 5 al cuadrado. Y este 45 sería como decir 5 por 9 medios, por 2. Este 81 lo puedo poner como 9 medios al cuadrado. Igual podemos hacer en este caso, que quedaría 4 al cuadrado. Y acá lo podemos poner como 4, vamos a ver, 4 por 9 medios por 2. Y en este caso, pues 9 medios al cuadrado, que estamos haciendo lo mismo en ambos lados. Aquí nos quedaría un trinomio cuadrado perfecto en ambos lados. ¿Cómo nos quedaría la primera expresión? 5 menos 9 medios al cuadrado. Y acá, 4 menos 9 medios al cuadrado. Que seguimos cumpliendo con la misma situación. Ahora, si sacamos raíz cuadrada en ambos lados de la expresión, esto le va a quedar 5 menos 9 medios. Y acá, 4 menos 9 medios. Y si yo sumo 9 medios en ambos lados, nos va a quedar 5 es igual a 4. Encontremos entonces el error acá. Porque obviamente 5 no es igual a 4. Aquí no estamos utilizando, bueno, tal vez para factorizar, ¿verdad? Pero ¿dónde estaría el error aquí? Tal vez en el uso de valor absoluto. En el uso del valor absoluto. A ver, explíquelo. Se me ocurre el hecho de que, por ejemplo, solo se está cancelando la raíz con el cuadrado nada más. Con el, solo se está tomando el más menos, dice usted. Sí, pues no iría, no, digamos solo se toma lo positivo o no tendría implicaciones. Bueno, sí tendría implicaciones. Le voy a comentar desde dónde está el problema. Porque, por ejemplo, al factorizar, desde que nosotros factorizamos, si usted toma, en este caso, 5 menos 9 medios, le va a quedar un medio positivo. Y 4 menos 9 medios le va a quedar menos un medio. Esa sería la situación, pero si nosotros tenemos un medio al cuadrado y un medio al cuadrado y lo elevamos al cuadrado, nos quedaría un cuarto en ambos lados. Entonces, el problema realmente está en colocar esta situación de que que estamos omitiendo el más menos en esta parte, porque si nosotros sabemos de que si bien aquí nos da menos un medio, acá nos da un medio, al elevarlo al cuadrado nos daría un cuarto, que ese sería de los inconvenientes que nosotros tenemos. Entonces, prácticamente al sacar la raíz cuadrada, este es el error que nosotros estamos omitiendo para llegar a esta situación. Entonces, como lo estaba explicando usted, si la raíz de 5 menos 9 medios al cuadrado y 4 menos 9 medios al cuadrado, luego pasar a 5 menos 9 medios y 4 menos 9 medios, esto es falso. ¿Por qué? Porque la raíz de x al cuadrado se está tomando el valor absoluto, tendría que tomar el valor absoluto de x. Así nosotros llegaríamos a esto, de que 5 menos 9 medios, o sea, el valor absoluto de esto y el valor absoluto de esto, aquí sí nos daría un medio y acá
un medio. Ahí sí habría identidad. Pero el problema estaría, como lo señalaba usted, en esta parte de no tomar el valor absoluto. Ahí está el error. Muy bien. Excelente. Entonces, estos tipos de situaciones nos pueden ayudar a nosotros a trabajar con los estudiantes. Miren, pues, quiero que hagamos un ejercicio. El ejercicio va a ser el siguiente. Antes de que continuemos. Miren, pues, vamos a ver. Nos vamos a ir. ¿Será que todos están conectados en este caso? Porque en esta situación que me gustaría que hiciéramos tiene el sentido de que busquemos maneras para que a los estudiantes vayan cometiendo los errores menos probables. Entonces vamos a utilizar esta situación, miren. Con 4 números 4, con 4 cuatros, vamos a hacer que utilizando suma, resta, multiplicación y división. Y solo una vez puede utilizar la raíz cuadrada. Solo una vez. Pero la idea es que nosotros vayamos construyendo operaciones con 4 cuatros que nos dé como resultado del 0 al 10. Por ejemplo, yo les podría decir 4 más 4 menos 4 más 4, ahí me da 0. O por ejemplo, lo puedo poner como 4 partido 4 menos 4 partido 4, que me daría 0. Hay bastantes formas de construir, pero la idea es que usted vaya construyendo para que le quede 1. Bueno, ya tenemos el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, a mí quisiera que hiciéramos este ejercicio para ir practicando para ir viendo cómo poder con 4 cuatros ayudando a para que se le haga una actividad y ustedes puedan observar cómo esto nos puede ayudar a construir estos números. Pensemos, a ver, ¿cómo construirían ustedes el 0 de una forma distinta a la que tengo acá? Hagámoslo juntos todos, pero quiero que todos participen. 44 menos 44. Es que el problema es de que el problema es de que los cuatros tienen que operarse. El 44, bueno. Sí. Es que yo le había entendido que había que usar 4 cuatros, pero en cualquier operación, pero parece que esa es la restricción, ¿no? Ajá, o sea, en este caso son cuatros, no son 44. No se podría poner como 44. Pero tomando su idea, pongamos 4 por 4 menos 4 por 4. Que eso nos daría 0. A ver, ¿cómo construiríamos el 1? Se me ocurre una cuestión parecida a la que usted hizo, solo que en vez de resta, dividiendo. Vamos a ver, 4 por 4. 4 por 4 dividido 4 por 4. Ahí va el 1. Ahora el 2. Podría ser 4 dividido 4 más 4 dividido 4. Muy bien. Ahí nos da el 2. Ahora el 3. ¿Podemos hacer uso de paréntesis? No, Claro, claro. porque para el 3 se me ocurre que la suma de 4 más 4 más 4, 12 dividido 4. O lo podríamos poner así también. Ajá. Ok. ¿Qué otra expresión?
para el 4. ¿Alguien tiene una idea para el 4? Tal vez 4 más 4 dividido 4 es 4 8 más dividido 2, ¿verdad? 4 más 4 4 dividido más 4. 4 dividido 4, pienso, sería 8 cuartos, que es 2, más raíz de 4. Bueno, ahí yo utilizaría la raíz en otro valor, porque solo se puede utilizar una vez la raíz. Doctor, tal vez podría ser 4 por 4 dividido 4. 4 por 4 dividido 4, pero hace falta un 4. Ah, sí, Tiene sí, sí. que utilizar los 4 cuartos. Miren, pues aquí se podría hacer 4 menos 4 partido 4 más 4. 4 menos 4, 0. Dividido entre 4, 0 más 4, 4. Ahora el 5. Am, 4 por 4 más 4. 4 por 4 más 4. Eso nos Todo eso daría... dividido 4. Ajá, Ahí sería 20, ¿no? estamos, muy bien. Siguiente. Número 6. Tal vez ahora sí funcione, digamos, 4 por 4 dividido 4 más raíz de 4. 4 por 4 Dividido dividido 4 más raíz. Ajá, dividido, no, 4 por 4, ajá, más raíz de 4. Va, miremos si en el 6, si no vamos a necesitar para otro valor, pero dejémoslo aquí, ya utilizamos la raíz. Ahora el 7, ¿cómo sería? Ah, o sea que la raíz solo se puede usar una vez en todo el proceso, no es como la raíz una vez en cada intento de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo una vez entre todos. Ah, Doctor, ok, ya entendí. y para el 6, a mí se me ocurre que podríamos trabajar 4 más 4 y todo esto partido 4, que me daría 8 partido 4, 2 más 4, 6. 4 más 4, Todo esto dividido 4. ajá, que eso le daría 2. 2 más 4. Ahí estamos. Eso sería, creo que este sería más, vamos a ver si lo voy a utilizar. Creo que este sería mejor, porque así todavía podemos utilizar la raíz en otros, que podría quedar más compleja, porque yo creo que donde, si no estoy mal, donde tenemos que utilizar es en la siguiente, en la otra, en la 7. Ahora, en este caso, tal vez sí, en el 7 podríamos pensar en que nos dé el número 7. Pero en esa, si sumamos 4 más 4 da 8. Menos 4 dividido 4, que es 1. 7. Vamos a ver, ¿cuánto dice? 4 más 4 Ajá, menos 4 cuartos. menos 4 cuartos. O sea, 4 más 4, 8. Menos 1, 7, estamos perfecto.
Entonces miremos ahora el 8. Sería 4 más 4 más 4 menos 4. 4 más 4. Más 4 menos 4. Muy bien, excelente. 4 más 4 son 8. Más 4, 12 menos 4, 0. Perdón, 8. Muy bien, excelente. Doctor, aparte de eso, también quizá otra forma del 8 también podría ser 4 por 4 dividido 4 Más 4. más 4. También, ajá. Miremos ahora el 9. La del 9 podría ser la misma que la del 7, solo que en vez de menos colocarle más. Excelente, muy bien. ¿Y la del 10? Cuatro más 4 más raíz de 4, ya que es el último. 4 más 4. Pero faltaría un 4. Exacto. Hay que utilizar los 4. Doctor, podría ser de esta manera, 4 más 4, siempre podrían cerrar entre paréntesis esos dos primeros, y luego sumar, por ejemplo, 4 dividido la raíz cuadrada de 4. 4 dividido la raíz cuadrada de 4. Ajá, la raíz cuadrada de 4. Sí, ahí da 10. Porque 4 más 4 da 8. Y 4 dividido 2 y da 2. Y cabal nos da los 10. Ahí estamos. Muy bien. Hay que tener cuidado porque muchas veces cuando usted le pone al estudiante, él haría esto, miren. Y es que la situación es de que, perdón, podría utilizar el 44 para hacer una cantidad similar a esta, pero hay que señalarle que son 4, no son 44 los que utilizamos en este caso. Que es algo que tenemos que ir señalando para estos valores, ¿verdad? ¿Estamos? Estas actividades como la que les acabo de mostrar nos ayuda a reducir errores y nos ayuda a interpretar ejercicios por parte de los estudiantes para ir asimilando tipos de operaciones que se puedan ir haciendo en este caso, ¿verdad? Que son las cuestiones que nosotros vamos buscando en ¿cómo se llama? En la realización de los ejercicios. Pero vuelvo a repetir, esto sería ir enseñando estas partes que son importantes para la enseñanza de la matemática. No sé si estamos claros con esto, chicos. Doctor, solo con una consulta, un tema aparte de esto, siempre con lo que usted ha platicado en la mañana, durante esta sesión. Hoy pude entender que al no aplicar correctamente los conceptos, pues trae consecuencias gravísimas. Entonces la consulta es, de acuerdo a su experiencia, ¿algún libro que usted recomiende donde no se pueda repetir esas experiencias en cuanto a los conceptos matemáticos? Porque Bueno, mire, realmente, pues, él en siempre todo, trae esos mismos errores. casi en todos los libros usted va a encontrar errores, casi en todos. Se podría decir que esta va a ser una situación. Mi sugerencia, aunque yo sé que la mayoría de instituciones le va a pedir a usted que utilice libros,
Mi sugerencia es que usted cree su propio material. Entonces, ahora si la institución no le permite, por X o Y motivo, utilizar su material, pues enséñelo, pero donde mire los errores, corríjalos, ¿verdad? Para que los estudiantes no tengan estas falencias. Mire, para mí uno de los libros que yo pensé que no tenía ni un error era el del álgebra de Sokowski. Pero resulta que la definición que le di de círculo la saqué del álgebra de Sokowski. Entonces, ahí es donde nosotros podemos constatar de que siguen habiendo muchas falencias, más que todo porque muchos de los traductores que pasan eh, al español estas situaciones, pues siguen compartiendo con esta parte de los errores y como son latinos, siguen utilizando la misma manera con las que fueron enseñados. Bueno, miren, pues por ejemplo, aquí hay otro error. Otras situaciones, las fracturas semióticas en geometría. Esta es una guerra entre la percepción visual y la deducción argumentativa, porque tenemos problema entre el dibujo y el objeto. Por ejemplo, confundir la representación imperfecta, que es el dibujo, con el objeto matemático, que es lo ideal, lo que parece no constituye una prueba. Yo al momento de que dibuje este triángulo, tenemos una situación donde tal vez el estudiante puede ir asimilando que este es un triángulo equilátero por los trazos que se tienen, al tener esta situación, pues el estudiante puede asimilarlo como un triángulo, perdón, un triángulo equilátero, porque supuestamente se asimila que las figuras tienen la misma longitud. Entonces, la representación imperfecta y el objeto matemático, muchas veces se tiene esa concepción, y aparte de las definiciones que se tienen, ¿verdad? Que puede constituir en varios errores. Por ejemplo, ¿cuál es la definición? Googleenlo, por favor, porque me interesa que lo miremos. ¿Cuál es la definición de un rectángulo? Alguien que lo pueda leer. De acuerdo con una de las definiciones, menciona que es una figura geométrica plana formada por 4 lados y 4 ángulos de 90 grados. Ah, muy bien. 4 lados y 4 ángulos de 90 grados. Entonces, ¿un cuadrado es un rectángulo? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, exactamente, definitivamente, pero... Porque tiene 4 de 90 grados. Exactamente. Entonces, sí es, en la clasificación, sí es un rectángulo. Solo que este es un rectángulo especial, donde diríamos que todas sus longitudes son iguales, ¿verdad? Pero sí es. Y a veces nosotros tendemos a enseñarle al estudiante esta situación y señalamos que son dos figuras diferentes, ¿verdad? Ahora, todas estas partes de las definiciones que nosotros vamos colocando nos puede ayudar a crear algunas situaciones para asimilar estos objetos matemáticos. Obviamente el dibujo por parte del docente va a quedar imperfecto ante lo que a la definición del concepto matemático. Pero tenemos que tratar de buscar que el ente matemático que estemos representando quede lo más
lo más exacto posible. Y aparte de eso, decirle al estudiante que no confunda la representación con el objeto matemático. Yo estoy representando el objeto matemático en este triángulo que se está viendo aquí en la percepción, pero el objeto directamente señala que es, o sea, tiene ya una clasificación acerca de lo que es ya tiene una definición exacta de lo que es un triángulo equilátero. Entonces, se está utilizando la representación imperfecta, pero que el objeto matemático es puro. Es lo ideal que se busca en este caso. Ahora, otra cosa más, la clasificación de prototipos. Creer que un cuadrado no es un rectángulo, que les comentaba, porque visualmente se ven diferentes, ignorando las propiedades definitorias de que son 4 ángulos rectos. Eso es lo que comentábamos con ustedes, ¿verdad? Aparte tenemos la dimensión afectiva, que es el peso emocional de la exigencia de exactitud, el error matemático del miedo, vergüenza, parálisis, la creencia que equivocarse es inaceptable, bloquea la disposición para aprender. Y aquí les quiero comentar algo muy interesante. Fíjense que resulta que anteriormente yo denotaba que tenía mucha comprensión matemática y los alumnos, cuando yo estaba dando clases todavía en básicos y en diversificado, los alumnos me admiraban mucho porque yo podía hacer cálculos muy grandes y sin usar calculadora, ¿verdad? Pero recuerdo en un momento que de parte del establecimiento nos llevaron al Congreso de la República. No sé por qué, pero nos llevaron ahí. Y viene la señora, la guía que estaba mostrando el Congreso de la República y dice, ¿quién es el que da matemática? Y hizo una pregunta tan simple y yo me quedé callado. Me agarró como un parálisis de vergüenza, ¿verdad? Y en este caso un estudiante contestó la respuesta y la señora se me quedó viendo como juzgándome, ¿verdad? Entonces, muchas veces no es que nosotros no sepamos. A veces el miedo, bueno, yo soy ansioso, yo sufro de ansiedad y en ese momento me imagino que experimenté una leve ansiedad que me paralizó, ¿verdad? Entonces son cuestiones que son interesantes porque a veces, aunque nosotros sepamos mucho, al vernos evidenciados, cometemos errores y la mayoría, y tenemos el miedo de que nos vayan a generalizar. ¡Hala! Y es el maestro de matemática y no pudo hacer esta operación tan sencilla. Entonces, bueno, son las cuestiones que nos puede pasar y le puede pasar a los estudiantes. Usted puede ver a un estudiante que es pilas y le responde en clase y le gusta, pero él es el que le tiene, a lo que le tiene miedo es a una evaluación escrita. Ahí es donde él se siente ya con problemas de ansiedad posiblemente y se quede paralizado en un examen. Entonces, todas esas eventualidades surgen, por eso es de que cuando se hace una evaluación, se le sugiere al profesor que no todas las evaluaciones sean por medio de una prueba objetiva, porque por medio de una prueba objetiva, lo que se puede mostrar es obviamente parte que domina el tema, pero aparte que la persona no está afectada por sus emociones. Pero las personas que usted sabe que sí saben y están fallando en el examen, es porque ellos tienen un problema de ansiedad que les genera el quedarse paralizado totalmente. Entonces, el error matemático genera miedo, vergüenza y parálisis. Entonces, eso es algo muy común.
Entonces, lo mejor es enseñarle al estudiante a que no, al no tener miedo en esos errores matemáticos. Yo, por ejemplo, comprendo que muchas veces se asimile que las personas piensen que los que dan clases de matemática sepan sumar y restar, que les comenté la vez pasada, pero por ejemplo, ya hay matemática tan avanzada que uno mira que la mente ya no asimila toda esa concepción del contenido matemático básico, lo va rechazando y se queda con la información más alta. Imaginémonos, yo entre los cursos que doy estoy dando ahorita cálculo superior. Estamos trabajando con integrales dobles, integrales triples, múltiples. Entonces viene ya a la hora de hacer una multiplicación, ya no soy tan ágil como el integrar algunas expresiones que son más complicadas, como hacer sustitución trigonométrica, la parte de trigonometría, las fracciones parciales, etcétera, etcétera, de las diferentes técnicas. ¿Y qué es lo que sucede? Es de que la matemática básica la va rechazando nuestra mente porque nuestra mente tiene un límite. Y lo básico lo va rechazando para quedarse con lo que nos está interesando en este caso. Eso va a pasar en todos ustedes. Mientras más matemática avanzada tengan ustedes, la matemática básica va a quedar minimizada. Eso es algo que suele pasar porque nuestra mente tiene un límite. Y lo mismo pasa en muchos temas que se puedan enseñar. Lo básico se va perdiendo porque ya se está practicando cosas más avanzadas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo les sugiero es enseñarle al estudiante a quitar el miedo al error matemático. Por ejemplo, uno de los que son más nerviosos en cometer errores es uno de mis hijos. Y yo le digo, no te preocupes, cometer los errores que quieras, cometerlos y vamos a ir aprendiendo. El error nos enseña, ¿verdad? ¿Cómo sabe el humano que el tirarse de un segundo piso se puede quebrar? Porque alguien lo hizo, alguien cometió ese error y se fracturó, ¿verdad? Todas las experiencias nos traen enseñanzas, ¿verdad? Todas las vivencias nos traen enseñanzas. Por ejemplo, yo no nací con miedo, aprendí a tener el sentimiento de miedo, que eso es lo que pasa también en nuestras casas. Nosotros no nacimos con el miedo en la mano, ¿verdad? No nacimos con esa situación del miedo, lo aprendimos, que es diferente. En el caso de muchos, yo por eso bromeo mucho cuando doy clases y tal vez salgo un ratito a caminar y entro y digo, bueno, y todos los estudiantes saltan porque lo digo con voz alta. Yo sé que muchas de las reacciones que tienen ahí los chicos es porque desde casa ese bueno sonaba muy fuerte y ya sabía qué iba a significar en casa, ¿verdad? Era la corrección que se hacía antes, ¿verdad? Con el cincho y con la chancleta, tal vez en el caso de los latinos. Entonces, esas situaciones nos van creando miedo y el miedo muchas veces nos paraliza. Por lo menos a mí me paraliza. Entonces hay que enseñarle al estudiante a cómo mediar con el miedo. Porque si usted no le enseña al estudiante a mediar con el miedo, va a tener que todos los exámenes se paralicen. Entonces hay que enseñarle cómo llevar esta situación para que no le paralice su concepto matemático, ¿verdad? Entonces, enseñarle que el error es muy común y se puede enseñar a través de la pedagogía del error. Desestigmatizar estas situaciones, el aula debe ser un espacio seguro donde el pensamiento pueda revisarse sin ser descalificado. Si nosotros descalificamos al estudiante,
De ahí es el error, el que está cometiendo el error es el docente, porque él ya sabe, y sabe que los estudiantes van a, por medio del miedo, van a cometer muchos errores. Entonces, la idea aquí no es eso, sino que es aprovechar los errores para enseñar a cómo no hacerlos, que es lo que se busca en este caso. Y es ahí donde yo llamo a la reflexión, a nosotros como docentes, a tener una sensibilidad docente, a hacer una corrección que humillante va a paralizar a cualquier estudiante. Pero una pregunta bien formulada que activa la reflexión ayuda al estudiante a quitarse esa idea de participar, de contestar, ¿verdad? Que son cuestiones que me gustaría que tomáramos en cuenta. El catalizador, el conflicto cognitivo, cómo desencadenar la reconstrucción epistemológica sin generar esta frustración. Un esquema previo es que el estudiante aplica su lógica incompleta, no está utilizando toda su lógica. Entonces, la contradicción interviene, tiene una intervención docente controlada que choca con la expectativa que va teniendo el estudiante. Después, llegaron a un desequilibrio por medio de preguntas generadoras, hay un reconocimiento de la insuficiencia de razonamiento. Entonces, esto obliga al estudiante, obviamente todo esto es sin afectar su estima. Entonces llega una reorganización de la construcción del significado más flexible y preciso, donde, por ejemplo, llevar al estudiante por medio de estas preguntas hacia unos correctivos, que estos correctivos sean lógicos para él y que lo vaya construyendo por él mismo, que él vaya dando las respuestas y así se construye ese aprendizaje sin generar esa frustración. Una estratégica didáctica que se tiene es el poder del contraejemplo. Confrontar ideas falsas sin imponer una regla institucional. Por ejemplo, en el caso de tachar, en lugar de simplemente tachar a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, provocar esta situación, que era lo que habíamos hablado hace ratito, ¿verdad? Por ejemplo, 5 es 2 más 3 al cuadrado. ¿Qué hacemos que 5 al cuadrado es 25? Pero si utilizamos lo que estaban generalizando ellos, nos va a quedar que 25 es diferente de 13. Este contraejemplo destruye la generalización abusiva y crea la necesidad intelectual de buscar una forma correcta por parte del estudiante. Entonces, el aula tiene que ser un laboratorio, una evaluación formativa, no destructiva. Muchas veces nuestra evaluación es destructiva, destruir esa parte de tener un conocimiento matemático, sino destruimos totalmente el estima. Yo sé que ahorita se habla mucho de la generalización, de la generación de cristal, que todos los estudiantes se quiebran tan fácilmente, que es lo que muchos dicen, no como a mí, que el 0 me señalaba que yo tenía que corregir y yo tenía que comenzar desde 0. Pero tenemos que comprender que son diferentes épocas, ¿verdad? Ahorita los jóvenes están expuestos a tantas ridiculizaciones por medio de las redes sociales, por medio de la inteligencia artificial, que nosotros no teníamos, por ejemplo. En este caso, si ustedes se dan cuenta, aquí en Guatemala, no sé si fue en Guatemala, mi esposa me estaba enseñando un video de un chico que tomó un arma y se disparó. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el índice de depresión y el índice de suicidios está creciendo. Y esto tiene mucho que ver por medio de la tecnología que nosotros tenemos, que nosotros miramos como un avance, pero
porque nosotros somos emigrantes digitales, no somos nativos digitales como los chicos de ahorita, ¿verdad? Ellos sí están viviendo con esta situación. Nosotros estamos inclusive hasta aprendiendo a utilizar las herramientas digitales. Pero, por ejemplo, a un niño le toman una foto por medio de la inteligencia artificial, ya se ha ridiculizado su aspecto, ¿verdad? O suben su foto en una red social y ya se utiliza para ridiculizarlo. Entonces llega a la clase de matemática y recibir ese 0 y exponerlo delante de la clase crea más frustración en el chico. Entonces, ahorita tenemos muchos chicos que se quiebran fácilmente, pero es por las mismas situaciones de las redes sociales que permiten todo esto. Antes, no me dejarán mentir los que somos millennials, porque muchas veces piensan la mayoría de personas que los millennials son los nuevos jóvenes de ahorita, ¿no? Los millennials ya estamos entrando a los 40 años. Pero los que están de los millennials, de la generación X, pueden darse cuenta que antes nuestros conflictos nosotros los resolvíamos de otra manera. Si había bullying en la clase, que era lo que se hacía anteriormente, pues, bueno, en mi colegio lo que se hacía era ir al parque, ¿verdad? En el parque se desquitaban las diferentes situaciones y terminaban trancaseados todos porque era una situación de pelearse, ¿verdad? Pero ahora no. Ahora hay derechos, hay cosas que pueden afectar muchas veces más. Hay estimas muy golpeadas, ¿verdad? O sea, en este caso, pues, todas esas situaciones no permiten que la educación sea la misma que antes, pues. Y hay muchas otras cosas que les podría señalar. Miren, por ejemplo, ¿cuáles son los países que son desarrollados? Y dense cuenta que los países que son desarrollados son los que tienen mayor índice de suicidio. Por ejemplo, Suiza, que es un país donde no hay violencia, no necesitan ni policías, porque no roban, no hay violencia. Es uno de los países más tranquilos, pero es el que tiene mayor índice de suicidio. Y eso es debido a varias circunstancias. Después de que nosotros, como del ámbito matemático, tenemos que ir viendo los diferentes factores, ¿verdad? Y una de esas situaciones que nosotros podemos ver es que, por lo menos, hay países en Europa que hay días que nunca pega el sol. Y eso de que no pega el sol es una situación cognitiva donde no se está utilizando los neurotransmisores y generan mucha depresión. A veces nosotros generalizamos algunas opciones, como decir, porque estás triste, no estés triste. Pero la depresión es un trastorno muy malo, muy, muy difícil. No es tan fácil salir. Por ejemplo, cuando yo estaba en ansiedad, ¿saben qué me caía mal? Que me dijeran, tranquilízate. Entonces, si yo hubiera podido tranquilizarme, ya lo hubiera hecho, ¿verdad? Sin embargo, pues la ansiedad, cuando cuando llega pánico, pues te empieza a temblar, tiene una opresión en el pecho, tiene una sensación como un paro cardíaco, pero todo es producido por su mente. Entonces, lo que se está sintiendo es real, aunque lo que esté pasando en la mente, aunque sea generado por la mente, lo que usted está sintiendo es real. Se le duerme la mitad del cuerpo, o sea, todo es como una sensación de que le está dando un ataque cardíaco, pero es puesto en toda la situación de lo que está viviendo una persona, ¿verdad? Y así mismo pasa con la depresión.
El minimizar, el decir no estés triste o tranquilízate, es como que nosotros le dijéramos a una persona que sufre de asma, solo respira. O sea, si se hubiera podido hacer, ya se hubiera hecho. Entonces son cuestiones que porque nosotros no la hemos vivido, tenemos poca empatía hacia nuestros estudiantes. Y no con esto les voy a decir, regalémosle todo a los estudiantes. No, pero seamos conscientes de que estamos viviendo en un mundo muy diferente al que nosotros crecimos. Nosotros crecimos a gritos, a regaños, a cinchazos, a chancletazos, a lo que ustedes quieran. Los papás y las mamás agarraban lo que tuvieran a la par y eso era lo que le lanzaban a uno, ¿verdad? Pero son cuestiones que nosotros vivimos. Ahorita esta generación es muy distinta y las redes sociales, si bien nos ha permitido conectarnos, porque estamos, y miren, ahorita estamos recibiendo clases, ¿verdad? Por medio del internet, pero también ha traído sus consecuencias como esos trastornos. Entonces tenemos que ser un poco más empáticos. Más allá de un bolígrafo rojo, analicemos procedimientos, no solo resultados finales. Miremos cómo pensó el estudiante, llamémoslo y digamos, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué pensaste en esto? Llamémoslo solo, llevémoslo por preguntas a la comprensión. Dos estudiantes pueden obtener la misma respuesta incorrecta por dos razones diametralmente opuestas. Una falla de cálculo versus una cognición equivocada. Si solo se evalúa el resultado, se pierde el diagnóstico. Usted tiene que evaluar cuál es la situación, un fallo de cálculo o una concepción equivocada. Y en este caso, aplicar el correctivo. Si solo se evalúa vuelvo a repetir, si solo se evalúa el resultado, se pierde el diagnóstico. Entonces aquí lo que es importante es hacer revisiones de borradores, analizar el camino mental que tienen los estudiantes, ir conduciéndolos para que lleguen a esa meta, comparaciones de estrategias, fomentar el argumento, que esto es importante. Miren, si ustedes leen mi teoría, el argumento es uno de los pilares para mi teoría. Si alguien puede argumentar es porque sabe. Y eso se vuelve un conocimiento para él. Preguntar por qué, exigir justificaciones y representaciones múltiples, ayuda también a buscar qué es lo que sabe el estudiante. En síntesis, la matriz de diagnóstica integral, una clasificación e intervención del error matemático. La parte procedimental, hay fallos en ejecución de pasos o algoritmos. La intervención que tenemos que hacer, una revisión guiada y práctica. Conceptual, comprensión parcial o inadecuada del significado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Múltiples representaciones, representarlo de diferentes maneras hasta que él lo comprenda. Cognitivo, aplicaciones de esquemas previos a contextos no válidos. La intervención, una situación de contraste. El epistemológico, hay una dificultad vinculada a rupturas históricas del conocimiento. La intervención que nosotros tenemos que hacer, una contextualización e historia. Semiótico, hay representaciones inadecuadas de signos o representaciones. La intervención es un trabajo explícito con registros. El afectivo, un bloqueo emocional asociado al miedo a equivocarse. La intervención, un clima del aula no punitivo. En este caso, el estudiante se sienta más libre para poder realizar esto. Y pues la belleza de la reconstrucción, los pensadores formativos, tenemos que buscar formadores formativos en nosotros, no calculadoras perfectas. El error es una oportunidad epistemológica, y diagnóstica y didáctica. En una educación matemática rigurosa no elimina el error mediante el temor o la repetición mecánica. Lo convierte en el cimiento del análisis. Si ustedes se recuerdan en nuestro tiempo cómo nos ayudaban a memorizar, haciendo planas de 1000 veces esto para que hasta que se nos quede. Pero son cuestiones que nosotros tenemos que ir haciendo. Miren, les voy a comentar
de entre los mismos traumas que pueden generar los mismos maestros. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba en primaria, antes le hacían a nosotros que pusiéramos los dedos juntos y nos daban reglazos cuando nos equivocábamos. O nos jalaban las patillas para que sintiéramos el dolor. O algunos casos que comentan que los hacían arrodillarse en maíz o en piedras para que sintieran el castigo, ¿verdad? Era una situación muy brusca que se hacía. Pero les comentaba de que muchas veces se busca la memorización. Y, por ejemplo, yo no soy memorístico. Yo recuerdo que cuando me enseñaron las tablas de multiplicar, la maestra nos pasaba a uno por uno. Y ya saben, y les comento los castigos que nos ponían, ¿verdad? Pero yo era muy malo memorizando. Entonces, yo lo que hacía era relacionar conceptos. Entonces, por ejemplo, me di cuenta que la tabla del 8 era 3 veces el doble. Por ejemplo, 8 por 3, el doble de 3 es 6, el doble de 6 es 12, el doble de 12 es 24. Por ejemplo, la tabla de 6 es la tabla del 3 y el doble. La tabla del 9 es 3, la tabla del 3 y el triple. Entonces yo decía a mi mente, bueno, realmente lo que tenía que aprenderme era la tabla del 2, la tabla del 3, la tabla del 5, la tabla del 7 y la del 10, que es la más sencilla, ¿verdad? Y con eso ya aprendí las tablas, pero la maestra, como quería la respuesta así al momento, me decía 8 por tanto, yo me quedaba pensando, haciendo mis duplicaciones, y no, ahí venía el reglazo, ¿verdad? Entonces, esas situaciones son las que crean frustración y crean también, ahora tal vez ya no se hace con regla, ¿verdad? Sino que al exponerlo delante de todos, crea una situación de quedarse quieto y no contestar, ¿verdad? Que son las cosas que pasan. Entonces, les dejo este pensamiento. El objetivo no es que el estudiante nunca se equivoque, que se equivoquen, pero que a través de esa equivocación se aprenda. Que por eso les digo, esta es la didáctica del error. El objetivo no es que el estudiante nunca se equivoque, se van a equivocar, pero que sean capaces de pensar, revisar y aprender sus propias fracturas cognitivas y corregirlas. Y ahí viene el didacta de matemática, que esas fracturas cognitivas son las que él va a ayudar a construir. Y tenía razón uno de las personas que habló inicialmente. Ellos decían, es que a los estudiantes no les interesa porque muchos no van a seguir ingeniería, muchos no van a seguir tanto, pero también me quedo con las palabras que dijo alguien la semana pasada, que dijo que todas las carreras tendrían que tener matemática, porque la matemática nos ayuda a desarrollar el pensamiento, nos ayuda a ampliar nuestra mente, y es así. Yo sé que no tengo que buscar que los estudiantes todos sean perfectos, es cierto, pero estas correcciones para que ellos lleguen, les amplía la mente para que no lo vuelvan a cometer, ¿verdad? Para que no vuelvan a cometer. Entonces ya alguien que usted ha corregido o que usted le ha ayudado a corregirlo por preguntas intencionadas para buscar el error, va a ser muy difícil que lo vuelva a cometer porque ya entendió dónde estuvo su error. ¿Y cómo lo aprendió? Porque usted lo guió a corregir esos errores. Entonces, esa es la presentación que teníamos para el día de hoy, chicos. Quiero aprovechar el tiempo que tenemos ahorita. Sí, Alex, por favor. Sí, doctor, con todo lo que usted ha hecho, pues la verdad, hace conciencia en relación al área didáctica de la matemática. Algo que tenemos que comprender que muchos jóvenes, no desean aprender matemática por un trauma quizá que ha llevado en años anteriores, la manera en cómo fue impartido, la didáctica que se aplicó, todo eso implica bastante. Cuando se le pregunta al estudiante, mire, ¿cómo fue que aprendió usted matemáticas, por ejemplo? Entonces, algunos comentan, la verdad que solo copiamos en el cuaderno y eso había que entregar y con eso ganamos. Entonces, ese tipo de experiencias marca al estudiante si desea o no aprender. Otro que usted, un punto que mencionaba bastante
atinado, acertado, es el error. Hoy en día, pues, en la medida que el estudiante observa cómo fue ese error y en la medida que el docente actúa como un mediador en lugar de poder señalar más grande el problema o el error que ha cometido, pues debemos ser mediadores para poder cambiar esa debilidad en fortaleza, ¿va? Y que de esa manera crear ambientes o como usted expresaba, laboratorios donde se crea conciencia y cuanto más, como decía el video que usted pasó también, de que la matemática debe ser más contextualizado, es decir, más que algo, un concepto abstracto, debe ser relacionado con nuestro entorno para que se familiarice el estudiante y que de esa manera también pueda comprenderlo, solamente. Oh, gracias. Sí, mire, bueno, esto depende también el grado de madurez y de abstracción que tenga el chico. Que yo no, mi objetivo no es que se quite la abstracción porque es parte de la matemática. La matemática siempre busca la abstracción, pero hay niveles, ¿verdad? Hay niveles que nosotros podemos llevar al estudiante primero conceptualizarlo, que lo relacione y posteriormente, conforme vaya desarrollando su abstracción, ir buscando esa abstracción, eso va a ser siempre importante, porque la matemática siempre busca esos pensamientos directamente que son importantes para la misma, ¿verdad? Obviamente no vamos a crear siempre matemáticos directos, pero sí pensadores. Y cómo buscamos a esos pensadores o cómo hacemos que se llegue a ese pensamiento va a ser netamente por la abstracción, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros no dejar de un lado la abstracción. Inclusive mi teoría sugiere que sea gradual, obviamente, pero que siempre vaya buscándose la graduación. Eh, muy bien, no sé si alguien más levantó la mano. Veo una mano levantada. HF dice. Héctor, Sí, doctor, buenas tardes, soy yo, ¿me escucha? dígame, Héctor. Sí, el tema de, creo que en la primera presentación no recuerdo muy bien las palabras, pero creo que mencionaba sobre los errores que un estudiante cometía cuando que no solo colocáramos una nota, como entendí yo. Yo creo que es un llamado para que seamos lo más pedagógicos posibles para evaluar, pues, porque yo siempre he dicho que es un examen, ¿verdad? Es un examen solo. Mire, tal vez sí soy un poquito responsable porque a veces ni eso, ¿verdad? Eh, Cuando yo inicié en la docencia, me recuerdo una vez que me mandó a llamar un director y me dijo, me contó su experiencia y era que ese día él tuvo un problema cuando era niño, joven, y cuando llegó estaba en blanco, ¿verdad? Y entonces que me había llamado para pues, no enseñar sus exámenes así de procedimentales, ¿verdad? Sino eh, como usted lo mencionaba, como en dónde se equivocó el estudiante, entonces hacer así como que, por ejemplo, la expresión de, ¿cómo se llama? Por ejemplo, de X cuadrado de X, no me acuerdo que me, en vez de, y la fórmula de Vita me dijo, pues puede colocar usted una fórmula, me dijo, y que el estudiante coloque qué hace falta, me acuerdo que me dijo. Entonces, creo que ese sería mi comentario, ¿verdad? Y a la hora de evaluar procedimientos, hacer una clave que considere todos los posibles errores que el estudiante puede cometer para poderle calificar de la manera correcta y no de una manera tan subjetiva. ¿Verdad? Nada más eso, gracias.
doctor, está desactivado su audio. Ay, perdón. Yo hablando, pensando que estaban escuchando. Sí, mire, no, que sería excelente que un examen como el que usted está comentando, donde se permita esa situación que vaya intencionada para que los alumnos cometan errores, que no sea sumativa, para que no sea algo incorrecto, ¿verdad? Pero que se busquen que los estudiantes cometan errores y después enseñarles y hacerles preguntas a través de ello para que ellos corrijan sus errores. Ese sería un plus, porque estaría matando dos pájaros de un tiro, porque está enseñando, está evaluando y está enseñando para que no se cometa. Entonces, eso sería un plus, vuelvo a repetir. Sería una actividad muy interesante. Chicos, antes de que hablemos del Congreso, quiero que vean este video que a mí me tocó mucho y me gustaría que les enseñárselos a ustedes. Permítanme un momentito. Solo voy a dejar de compartir o de grabar porque si no, no me deja subir el video.